¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco, como cada semana. Le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Muchas gracias, Héctor. Y nos acompaña nuestro amigo Carlos Villasana. Estuvimos recordando la historia de la colonia Churubusco Country Club la semana pasada a través de pasadita, porque estábamos revisando el archivo fotográfico de Carlos, que es un residente histórico de esta colonia, y se nos ocurrió que pues, no hemos contado la historia de este lugar, pues que tiene más de un siglo. Estaba yo leyendo, Carlos, que el campo de golf que da origen a todo esto se abre en 1905 sobre terrenos que eran conocidos como el Ranchito, un lugar la Natividad, muy cercano a Churubusco, pero en una calzada que me entero, calzada de Tlalpan, se llamaba Luis Martínez de Castro, en honor a uno de los que cayeron en la defensa de Churubusco. Claro, como muchas calles de esta zona, ¿no? No hay que olvidar que estamos a unos pasos de General Anaya, de Héroes del 47, de Mártires Irlandeses, esta zona muy marcada por la batalla de Churubusco. Pero esto está ligado enteramente a la historia del golf en México, un deporte que le debemos a los mismos a los que les debemos el fútbol. Y el tenis también. Mineros, ingleses, que llegan a Tampico, que llegan a Real del Monte, etcétera, y que traen la maña, no solamente del fútbol, sino de el golf, y lo comienzan a introducir. Entonces, en el Porfiriato, pues era básicamente un deporte dedicado a las colonias extranjeras, norteamericanos, ingleses, pero que comienza a meterse en la aristocracia, en la alta aristocracia porfirista, y lentamente, a medida que van desarrollándose los años, se van yendo después de la revolución muchos de los extranjeros y se va arraigando en la élite económica de México como el deporte pues que les da, que expresa la categoría de un sector de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y de muchos, no solo de los mineros, eso es como una primera camada, pero también hay que recordar que muchos de los clubes de fútbol y golf y tenis que empiezan a fundar estas colonias británicas en México son también empleados de algunas instituciones como los bancos, por ejemplo, ¿no? El Banco de Londres, muchas de estas instituciones que se arraigan aquí en la Ciudad de México también explican por qué llega un deporte como el golf a esta zona de la ciudad. Muy bien, y entonces se le bautiza como el Country Club. Exactamente, de ahí viene el nombre. Pues estamos pegaditos aquí al club de golf. Desde entonces queda asociado a Campestre Churubusco, Churubusco Country Club, Prado Churubusco. Que es precisamente esta zona de la ciudad, que queda siempre pues como asociada a es un lugar lejano, de difícil acceso, no hay transporte público que te acerque hacia esta zona, solo los que tenían sus carrazos podían moverse por lo que era la vieja calzada de Tlalpan hacia este lugar, hasta que 30 años después, o 35 años después de su inauguración, que primero comienza a parte del Zócalo hacia San Ángel, el primer tranvía, llega en los finales de los 30, principios de los 40, en la primera estación de tranvía hacia este lugar. Y eso facilita que se comience a pensar ya en fraccionar los terrenos del campo de golf, que había sido reemplazado, que hubo muchos movimientos después de la revolución, y se junta un segundo factor, que es que a Emilio Azcárraga, en unión con la RKO, se le ocurre hacer, pues, está surgiendo la época de oro del cine mexicano. Hay un año en el que se producen 105 películas en México. Es la industria sin chimeneas más espectacular que hay en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y entre 1943 y 1945, de hecho están cumpliendo 80 años, porque se inaugura en el 45, los estudios Churubusco deciden hacer un estudio de cine que tenga su pueblo vaquero, que tenga su selva, que tenga sus panteras, que tenga sus estudios, que tenga sus laboratorios, etcétera, que tenga todo lo que es necesario para sostener una industria como era la industria cinematográfica de la época de oro. Se hacen los estudios Churubusco, y esto provoca que pues mucha gente tenga que venir a trabajar aquí. Como está lejos, pues le queda en una colonia. ¿Por qué no nos enseñas, Carlos, claro que sí, la publicidad que comienza a aparecer en los periódicos, que dice comodidad al sur, o cómo es? Exactamente, la ciudad crece hacia el sur.
esta situación que vemos en muchas colonias, que se están moviendo primero al poniente, ya sabes, Roma y todo, que sale como este éxodo que hay de personas con recursos y que ya está el caos, ya aparece entonces en el centro y deciden moverse hacia otros lugares donde hay jardines, donde está todo más amplio y pues empiezan a mover a distintas colonias y pues aquí no es la excepción y aquí pues ya como tú mencionabas pues ya había como toda esta infraestructura, claro, la conectividad, tenías el tranvía, tenías los camiones, tenías todo esto. Pero también hay que decir que la lejanía, digo, ahorita nos resulta impráctica, exacto, pero en ese momento era algo que se valoraba, ¿no? Desde la época del Country Club, la idea de salir al campo era algo muy importante, sobre todo en ese momento, si entendemos que venimos de un poco de lo que viene de fines del siglo XIX, en ese primer momento del Country Club, la idea de salir al campo a respirar aire fresco, exacto, lejos de la industria, lejos de la contaminación. Está el río Churubusco muy cerca, así es. Los árboles. Entonces, eso es algo que esta nueva burguesía del siglo XIX está buscando, ¿no? De fines del siglo XIX. La idea de salir al campo y también es una nueva burguesía, una nueva élite que tiene tiempo libre, que tiene tiempo de ocio, entonces eso es también lo que nos explica este movimiento al sur. Y luego ya en este momento del fraccionamiento de la colonia, pues hay que entender que es cuando está entrando el concepto del suburbio también a México. Lo hablábamos, Héctor, cuando visitamos Ciudad Satélite hace algunos meses, y aquí no es la excepción, es un poco el mismo concepto, ¿no? Construir una especie de suburbio un poco lejos del centro histórico, del caos, claro, con vegetación, con aire limpio, con jardines, exactamente. Sí, bueno, la idea esa de salir el domingo, así es, sí, de lo que se llamaba México, ¿sí?, en ese tiempo. Pero bueno, pues viene la explosión de los estudios Churubusco, viene la explosión de la época de oro del cine mexicano y a muchos actores y muchos trabajadores de la industria cinematográfica pues, se les hace cómodo vivir en una colonia nueva, exclusiva, cercana a los estudios y comienzan a pasarse a vivir aquí. Lo veíamos aquí en un librito que tiene Carlos, Lilia Prado. Lilia Prado, sí. La ilusión viaja entre mí. Lilia Prado, se viene a vivir el director de Cantinflas, Miguel M. Delgado, se viene a vivir un tiempo Cantinflas, dicen que vivió aquí El Santo. Agustín Isunza, muchos actores de segunda fila del cine mexicano que son los más entrañables, los que siempre hacían los papeles pequeños y acompañaban a las estrellas, se vienen a vivir a este lugar. Y eso es bien interesante porque vamos a ver dos polos que marcan el urbanismo de ese momento y también del cine, porque lo mismo platicábamos hace algunos años cuando fuimos a Linda Vista, Héctor, porque ahí estaba Estudios Tepeyac. Claro. Entonces ahí sucede un fenómeno similar, ¿no? Al norte de la ciudad y ahora aquí al sur. Es Tepeyac, Churubusco, San Ángel, América. Son 4, ¿no? Uh-huh. Y lo que generan también de fraccionamientos y de personajes vinculados al cine que habitan esos espacios. De todos esos, todos desaparecieron, solamente quedan los Churubusco funcionando con las transformaciones pertinentes, pero siguen siendo un generador de películas. Exacto. Y sobreviven los San Ángel, convertidos en una sede de Televisa. Uh-huh. Los Tepeyac pues ya se volvieron, que estaban junto a los Indios Verdes, sí, ya se volvieron un paradero de camiones, ¿no? Y bueno, han ido desapareciendo, pero aquí podemos seguir la huella de incontables películas. Qué bueno que estamos hablando de la historia de la colonia Country Club, pero ligada a un momento que es para pues, muchas generaciones de mexicanos fascinante, que es precisamente la época de oro del cine mexicano. Ahí seguiremos la huella de ATM, de esta película deliciosa de Cantinflas que se llama El Señor Fotógrafo. Exactamente. Escuela de Vagabundos también. Escuela de Vagabundos, y mira, aquí tenemos la casa que figura en esta película emblemática del cine nacional y es la del Rey del Barrio. Se filmó aquí, los exteriores son precisamente esta preciosa casa. Del momento en el que están robando. Llegan a pintar, ¿no? Sí. Que con el pretexto de que llegan a pintar, sí, le abre una sirvienta, pintar, le comienza a hablar en francés, le dice que vienen a pintar la casa. Y en el momento en el que están engañando a Marcelo, que es un policía que los anda siguiendo a la banda para ver si los cacha en alguna maniobra, en alguna movida, tratan de marear a Marcelo en lo que van a robar la caja fuerte. Hacen un destrozo adentro, pintan el piano de blanco, etcétera. Y justo cuando están abriendo la caja fuerte, llega la dueña, que es una señora francesa.
le quieren pegar y en eso se oyen las sirenas. Exacto, las sirenas y se escapan, justamente salen de aquí, viene en sentido opuesto un auto y los recoge y se van precisamente por esta avenida. Ahora, Carlos, que es la avenida Country Club. Country Club. Pero Carlos, creo que aquí es importante aclarar porque ya me imagino a quienes nos están viendo en casa, ahorita mismo nos van a empezar a tuitear furiosamente que El Rey del Barrio se grabó en Lindavista y en la colonia industrial. Sí, porque es de los Tepeyac, ¿no? Es de los estudios Tepeyac, sí. Y ya cuando hicimos un recorrido, Héctor, si lo recordarás, por la colonia industrial, nos comentaban también que muchas escenas, Luisa, ¿no? Exactamente, en la placita, pues hay muchas escenas también de esta película. Sí. Entonces, tú lo que nos dices es, efectivamente, sí, muchas cosas se grabaron allá, pero también aquí. Exacto. Por ejemplo, el interior de lo que comentaban no fue filmado aquí. Conozco la casa, conozco la familia y no fue filmado aquí. ¿Solo el exterior? Sí, de hecho ha venido mucha gente a tocarles para ver si pueden, porque piensan que fue en el interior, pero se acostumbraba a eso. Muchas veces era el exterior, lo grababan aquí, no le pedían permiso y sale ahí y luego se dan cuenta, pero pues ellos siempre, a cada rato están con esta cuestión. El Revoltoso también allá de Tintán. Ya está bueno, vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Mire, yo tengo mucho que hacer. Voy a pagarle a este señor lo que sea y quedamos en paz. Sí. ¿Conformes? ¿Le parece bien? ¿Usted qué dice? Yo, francamente, pues no creo que el señor deba darle nada. Porque... ¿Qué les parece? Ya el hambreador se está saliendo con la suya. Y como de costumbre, el pobre es el que va a salir perdiendo. Y aunque le pagara el choque, ¿y la multa qué? Usted está burlándose de la ley en presencia de un representante de la misma aquí presente. Claro, poderoso caballero es don dinero. Los ricos lo pueden todo. Pues se equivoca. Aquí te equivocas, chiquitito. Aquí vas a salir perdiendo, porque el pueblo tiene hambre de pan y de justicia. Es la misma época, es la misma arquitectura, sí. Pero lo que sorprende, estamos ahí, estoy viendo el paso del metro. Sí. Estamos allá a dos cuadras de... Sí, imperceptible, hay que decirlo, que uno ingresa aquí a la Country Club Churubusco y es un silencio y una paz. Total, sí, estás totalmente aislado. Se filma ATM. ATM. De hecho, hay una fuente de sodas. Exactamente, es allá, vamos a ir allá en un par de cuadras para allá. Se filma El Señor Fotógrafo. El Señor Fotógrafo, Corra Libre, que es más reciente. Sí. Bueno, hay muchísimas películas. Los Paquetes de Paquita, que estábamos mencionando la otra vez. Más Negro que la Noche. Bueno, hay infinidad de películas. El Fantoche. El Fantoche. Una película de los 70s con Joaquín Cordero. Exactamente. Es imperdible. Aquí es donde se muere el niño. Allá es spoiler, ¿no? Aquí es donde atropellan al niño, es aquí, la tienda que aparece es allá. El chavo de la moto, que es el malvado de la película, tremendo, pues anda con su moto por toda la colonia, o sea, filmó todos los lados de aquí. Y sale ahí, El Fantoche, es buenísima esa película. Sí, bueno, es una película de principios, mediados de los 70s. Sí, como mediados de los 70. Una película de Chabelo con Pepito. Sí. ¿Contra los monstruos o contra...? Sí, contra los monstruos me parece que es. Se filma también en este lugar. No tenían más que salir de los estudios cuando querían encontrar una calle para hacer alguna toma, alguna locación, y pues aquí encontraban tranquilidad, encontraban arquitectura adecuada, etcétera. Y entonces el cine mexicano está salpicado de historias o de escenas que fueron tomadas, filmadas en estas calles. Está la historia del cine ligada a los estudios Churubusco, que luego se vuelve la Cineteca, y luego la gran tragedia de la Cineteca, marcada esta colonia también por terribles incendios. 1982. De 82. El de la Cineteca. Pues. Sí, el de la Cineteca, junio de 82. ¿no? Se pierden 3,000 películas, se pierden 30 años de cine mudo. Sí, irrecuperables. No, eso ya nunca podremos ver. Por allá han aparecido La Mancha de Sangre y han aparecido algunas películas de la época muda, que había copias en algunos lugares, pero se perdieron 3,000
3,000 películas, se perdieron cerca de 2,000 guiones originales. Hubo una cantidad de muertos que no se ha logrado precisar, dicen que 50, 5, 8, 9, decenas de heridos, y luego pues, otro incendio es el del Parque de la Pagoda, pero bueno, ya iremos. Sí, ya iremos al parque. Pero, bueno, ya que estamos hablando de Estudios Churubusco, creo que también vale la pena recordar que, según tengo entendido, el terreno donde está Estudios Churubusco y el CENART, el Centro Nacional de las Artes, es precisamente el espacio que era conocido como el ranchito, ¿no? Es decir, ahí se encontraba el famoso ranchito que da nombre a esta zona, ¿cierto, Carlos? Exacto, y se atribuye a dos familias, la familia Juárez y la familia Escudero, que ellos eran como los dueños de estos terrenos y que a su vez pues ya lo fraccionaron. De lo que comentábamos de esta distinguida ingeniera. Hay que platicar de eso, porque la historia de la Country Club es fascinante si consideramos que es, pues yo diría, la primera colonia fraccionada enteramente por una mujer, que era esta ingeniera egresada de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional. Urbanista también, sí, Ángela Alessio Robles, hija de Vito Alessio Robles. Ella ingresa, pues imagínense, en 1938 a la Escuela de Ingeniería, cuando había, pues no solo poquísimas mujeres en esa disciplina en particular, sino en la universidad en general. Oye, pues creo que es la única mujer, Beca, que ha fraccionado una colonia en la Ciudad de México. Hasta donde yo tengo entendido, sí, realmente, en ese sentido, porque hay historias donde de pronto hay una mujer que pone el capital, ¿no? O que está involucrada. Recordemos, por ejemplo, a Dolores Olmedo, que participa en la construcción del Centro Urbano Presidente Alemán, pero más como empresarias, inversionistas, a veces dando los terrenos, como sucede también muchas veces, pero yo creo que este es el único caso en el que es una mujer que hace el proyecto urbano. Y Ángela Alessio Robles es además muy interesante porque ya para el 48 está trabajando en la Oficina de Planificación Urbana de la Ciudad de México. A ella le debemos el primer plan de desarrollo urbano pues ya de esa época, ¿no? Ya el plan de desarrollo como hoy los entendemos, pues es algo que ella hace, entonces realmente una ingeniera muy, muy destacada. ¿Sabemos cómo se involucró en el diseño, en el trazo de esta? Bueno, unos dicen que ganó un concurso. Un concurso, sí, yo también había leído eso. ¿Tú también? Sí, que ganó un concurso y debido a ello es que le encargaron la traza, le encargaron lo del diseño, precisamente con este parque oriental, que era como una especie de atracción de estas cuestiones de parques temáticos, que ahí está como el Parque México y algo así, pero este tiene un toque precisamente oriental maravilloso, porque también estaba la cuestión con Disney. Entonces Disney, ¿cómo se llama? Que tenía aquí también unos juegos especiales, una especie de café, té, guardería, y hay unas fotos impresionantes acerca de este lugar. Oye, Carlos, te quería preguntar, si es que estoy viendo que hay una calle que se llama Fútbol, nadadores, ¿Tenistas por allá? Sí, tenis. ¿Tendrá que ver esto, la vocación deportiva de las calles con el campo de golf? No, en el libro no dicen bien a bien por qué, con las fechas que están manejando aquí, ya estaba, digamos que ya planeada la colonia, ya estaba como drenaje, ya tenían muchas cuestiones así, y también estaban por hacerse los estudios Churubusco. Era como más lógico que fuera con nombres de películas o algo relacionado al cine, sin embargo se fueron más con nombres de deportes. Quizá deportes que se jugaban en el Country Club, sí, ¿no? Puede ser, porque sí había más de tenis y más otras cuestiones de natación. Sí. Tal vez ahí, pero bien a bien no. Tal vez se fue afinando, sí, tiene razón, Beca. Bueno, pues aquí Carlos, que ya sabemos, ya lo vimos en el programa pasado, tiene un verdadero tesoro en su casa. Tiene esta historia, Churubusco Country Club, una historia viva, que es un trabajo que realizaron precisamente los vecinos para rescatar la memoria de esta colonia. Esto lo publicó Plaza y Valdés en el año 2003. Entonces, encontraron a un hijo del músico oaxaqueño Macedonio Alcalá, el autor del vals Dios Nunca Muere, que trabajaba aquí en la estación de tranvía, o tenía un cargo en este lugar, y pasó toda su vida en estos terrenos. Entonces hicieron un recorrido, es una delicia este libro, hicieron un recorrido por la colonia, caminando con él, y él les iba señalando los lugares donde recordaba que habían ocurrido cosas, y da la lista de las personas que vivieron en este lugar, de los hitos de la
de la colonia, unas fotos que pues van ilustrando sobre cómo era este lugar. Este libro, pues yo creo que ya es inconseguible, ¿no? Pues sí, ¿eh? Creo que sí, porque ya he preguntado, me preguntan si lo tienen y pues yo pensé que todos habían guardado uno, pero no. Y todos me piden copias, ¿no? Ahí está, pero sí, este es el bueno, el original. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿eh? Es como este recorrido y le va platicando y pues se ve que ella es una persona grande y va recordando todo así, pero como al azar, ¿no? Ya es una mezcla entre recuerdos y lugares. Aquí vivía tal persona, aquí filmaron tal cosa y pues se ve el amor que tiene por la colonia y por la subestación, porque pues la subestación para nosotros es algo increíble. O sea, porque íbamos allá y la nos subestación, ¿te refieres al edificio que hoy es un museo del ejército? Exacto. Aquí le llamábamos planta de luz todos, ¿no? Sí. Sí, y luego se hizo famoso porque ahí grabó Mijares la de Uno entre Mil, creo que se llama. Ah, mira. Entonces, así, y comerciales y todo. Y bueno, siempre había velador y el velador te dejaba entrar y entrabas a ese lugar. Impresionante, o sea, está en una construcción porfiriana, que hay varios así, ¿no? En Indianilla. Sí. De hecho, tiene todo el estilo de Indianilla, ¿no? Es esta construcción de ladrillo. Exactamente. ¿no? Todo el estilo. Que ves y no ves, ¿no? O sea, de tanto estar así, no le prestas atención. Pero es lo que trajo la luz a esta zona. A los tranvías era la planta. La planta de los tranvías. Sí, era la subestación eléctrica. Exacto. Y pues ahí veías los tranvías. Vamos a acercarnos a la plaza, al Parque de la Pagoda. Ahí continuaremos muchísimas cosas que contar. No se vayan. Pues el Parque de la Pagoda, como se le conoció originalmente en los años de la fundación de la colonia, por una pagoda Exactamente. que se quemó en los años 70, desapareció lamentablemente. Pero ¿por qué no nos cuentas, Carlos, cómo llegó esa pagoda a este lugar? ¿Por qué el parque se llama de este modo? Bueno, lo que veníamos comentando acerca del parque temático, pues tuvo este aire oriental con ciertos elementos que se ven ahí, incluyendo un lago artificial. Y pues
la pagoda precisamente porque estaba una construcción en la explanada que está ahí. Y pues, ya sabes, todos le decíamos la pagoda. Hasta la fecha nadie le dice, bueno, al menos nosotros los vecinos. El nombre del embajador. Del nombre del embajador, pues no. Japonés, que fue Masayoshi Ojira. Ajá, sí. Sí, ese es el nombre oficial, pero... El nombre oficial, sí, pero nosotros no, ¿eh? O sea, siempre el parque de la pagoda, siempre decimos, voy a la pagoda, vamos allá. Ahorita le ponen el parque de las princesas, el parque de las quinceañeras. Ah, bueno, es que claro, hay que decir que es muy famoso para fotos de quinceañera, de hecho, ¿no? Todos los días. Ahorita podemos asomarnos a ver una, claro. Ahí. Es un parque precioso, la verdad. O sea. Y en este estilo, como bien dices, del parque japonés. Sí. Bueno, jardín japonés, ¿no? Jardín japonés. Que por cierto tiene sus antecedentes aquí en Churubusco, porque José Juan Tablada vivió aquí, en la calle Héroes del 47, a un ladito de la iglesia de Churubusco, de San Mateo Churubusco, y él tenía ahí su jardín japonés, ¿no? Entonces hay un poco de un eco de Tablada. Claro, de se hacían burla, el bonzo, le decían que hizo un viaje a Japón y luego decían que nunca había ido, que no había pruebas, que no había boletos, etcétera. Él cuenta cómo, porque además en sus memorias no da muchos detalles dice que se va y luego en las memorias retoma cuando regresa. Pero te acuerdas que fuimos... Él introduce el haiku. Sí, introduce el haiku a México, pero recordarás que fuimos a la exposición Pasajero 21 hace algunos años que se hizo en el Palacio de Bellas Artes, porque el investigador Luis Ríos Caso de Limba encontró el boleto. Él era el número 21. Que demolía las acusaciones. Así es, ¿no? Que demostraba que sí, efectivamente, Tablada fue a Japón. Y entonces no solamente se trae eso a la poesía, sino que comienza a construir, porque él se convierte en agente vendedor de vinos. Entonces él vende vinos, porque la poesía y el periodismo pues no le dejan. A nadie. Y empieza a ganar mucho dinero y entonces compra un terreno en Coyoacán, donde hoy está la SOGEM, o el Teatro de la SOGEM, ahí estuvo su casa, y comienza a diseñar precisamente esto. Un jardín japonés con un laguito, con un puente, etcétera. Y aquí es donde le toca la decena trágica, es donde se entera de la decena trágica. Así es que es un gran apunte de acá. Como huertista sale del país y pues los zapatistas toman su casa. No, nos cuenta estos versos famosos del Saúz o del Saúz. Así es, sí, sí. Casi oro, casi ámbar, casi luz. Y luego se tiene que ir, estaba enamorado de su árbol, decía que había establecido una relación con su árbol que solamente un poeta podría entender, y cuando se va, se tiene que ir desterrado por haber apoyado el huertismo, se va a despedir del árbol, abraza el árbol, llora junto a su árbol y se va de México sin saber si un día va a volver. Años más tarde se le permite regresar y va una noche a ver a su árbol y se asoma por una reja y lo ve y dice, pero la revolución que le robó a tantos el alma, se la había robado a mi árbol. No sabía que esa corriente había desaparecido, no sabía que era yo el que estaba ahí viéndolo. Es una cosa muy impresionante que escribe en sus memorias. Sí. Pero bueno. Pero esta pagoda además apareció en el cine. Ay, no, hombre. Viruta y Capulina todo el tiempo filmaban aquí. La del señor fotógrafo que estaban mencionando, los paquetes de Paquita, comerciales no tienes idea cuántos hay. Y ahorita hay una nueva generación que descubrió a través de las redes este parque. Ya lo rehabilitaron y pues hay toda esta cuestión del anime. Aquí era precisamente donde estaba la pagoda. Quedó la explanada. Nosotros siempre hemos pedido ya en varias ocasiones a la delegación, a la alcaldía, a ver si se podía reconstruir de alguna manera porque le daba un toque impresionante. Y además de eso, pues la fauna que encuentras aquí, o sea, no solo la flora, la fauna, ahorita se pueden ver en las piedras, qué a gusto están las, mira, las tortugas. Las tortugas ahí, allá. Tortugas japonesas. Tortugas, sí. Y peces koi también me imagino que se encuentran por y hay aquí, otros ¿no? pececillos por ahí, pero ahorita por el sol, y siendo de sangre fría, pues vienen y se toman, digamos, su energía aquí. Viene mucha gente también a hacer yoga, a meditar y otras cosas aquí en la noche, pero es muy bonito. Ahorita con los faroles y eso. Y antes pues lo veíamos nosotros como nuestro parque, ¿no? O sea que salías y venías a caminar y dar tu vuelta, pero ahora el sábados, domingos está increíble. O sea, está súper lleno aquí
mucha gente viene y va descubriendo todo esto ahorita. Te digo, vimos las... ¿Se supo por qué por ahí anda la se quemó en los años 70 la pagoda? Bueno, dice que unos borrachos y muchos vecinos revoltosos se atribuían el hecho, ¿no? Pero bien a bien no sabemos quiénes fueron. Pero sí, fue un incendio y alguien que estaba así. Ya venía medio descuidado, ¿eh? O sea, de estos techos y eso, pues había gente que lo apedreaba, que no le estaba dando mantenimiento. Lo fueron dejando un poco, ¿eh? ¿Y Se ha recuperado. ¿Esa pagoda se encontraba desde el proyecto original de Ángela Lesser Robles? Sí, lo veo en las fotos panorámicas y están los estudios. Creo que coincide con la visita del primer embajador. Sí, allá por el 42. México, que para celebrar, para homenajear la visita de este señor. Y estrechar los lazos, sí. Es que se decide darle el nombre de lo que sería conocido como Parque de la Pagoda. De hecho, ahí está la placa. Ahorita no está funcionando la fuente, pero la placa ahí dice que lo inauguró Rojo Gómez. Claro. Ahí está. Ah, mira. Estábamos platicando acerca de él cuando era regente capitalino. Él le tocó. Y mecenas del arte, además, hay que recordarlo como un gran Bueno, pues mecenas vamos del arte. a continuar nuestro recorrido. No se vaya, acompáñanos. Pepsi Chica es la culpa. Pues llegamos a una esquina clásica de la época de oro del cine mexicano, en 1950-51. Durante 15 días, Ismael Rodríguez tiene la idea de juntar a dos de las grandes figuras de ese momento, que son Pedro Infante y Luis Aguilar, y durante 15 días se avientan 2 películas, 3 semanas a lo mucho, pues se avientan 2 películas, ATM y ¿Qué te ha dado esa mujer? Estamos en la esquina de Ciclistas y precisamente Country Club. En este lugar se encuentra la nevería en la que Pedro Infante llega a pedir su Pedro Chávez Special, se sienta y se lo come, y se acerca un vendedor de lotería a decir, se acerca a la barra y le dicen, ¿qué le sirvo? No, nada más vengo a ver cómo traga este. Y se lo come. Hay una toma de la nevería donde uno ve ese México, que dice, qué bonito México, porque hay en la zona de afuera hay unas mesas donde están
tenían servicio adentro, pero afuera, y se ve un lugar como súper agradable, tranquilo, quieto, etcétera. Imagino que es precisamente este lugar. Así es, esta es la avenida principal, digamos la central, por su cercanía a donde están todas estas casas enormes, al parque. Y aquí precisamente era la nevería Kikos, ya es una casa normal. ¿Tienes ahí la publicidad? Sí, aquí está Fuente de Sodas, servicio en su coche, mira. Servicio en su coche. Es muy de esa época, ¿no? Muy de esa época. Exquisitos helados Kikos, jugos de fruta, café, pasteles, donas, refrescos, leche malteada, etcétera, y donde le preparaban sus helados Pedro Chávez Special en la película A Toda Máquina. Y que es toda una Frente a la época pagoda. eso de la Fuente de Sodas, ¿no? Claro, o sea, era justo sí. el momento en el que estaban entrando estos nuevos establecimientos donde hacían malteadas, se vendía refresco, que bueno, incluso lo retrata José Emilio Pacheco en Batallas en el Desierto, ¿no? Habla de ese momento en el que dejamos de tomar aguas frescas y comenzamos a tomar Coca-Cola. Coca-Cola con nieve de limón o de vainilla y eso. Sí, sí. Y bueno, este es el lugar. Pero no es el único escenario de la colonia Country Club que aparece en esta película, ¿cierto? No, hay muchísimos. Y vamos precisamente caminando hacia uno de ellos. En esta avenida, la avenida Country Club, allá es donde se detienen un tiempo Luis Aguilar y Pedro Infante, que están detenidos conquistando una chica. Nelly Montiel, que es vecina de la colonia también. Exactamente. Guapísima. Guapísima ella. Que vivía justo en esta avenida, me parece, ¿no? En la Sí, Country Club. en esta. Ujú, sí, sí. En esta es ciclistas, en ciclistas. es ciclistas. Y la avenida Country Club, esta también es una casa enorme y ha salido en varias películas. Aquí también está lo de Más Negra que la Noche, en esa esquina. Y la de Pepito y Chabelo contra los monstruos. El edificio, es el mismo edificio. El mismo edificio que sale. Ya nos estamos acercando para allá. También en esta avenida se filmó ya más recientemente la película Por la Libre, que es cuando lo está dejando su primo, me parece que es con el Mercedes-Benz, y pasa al edificio de allá para que le dé un paquetito con un cigarro para que aguante el viaje y se vayan a Acapulco a depositar las cenizas del abuelo. Claro. Y bueno, ya estamos más o menos... Decías, es donde se paran los motociclistas. Sí. Paran a un camión de comida y le pide, creo que le da de mordida a Pedro Infante una torta o algo así, y es donde citan a Nelly para hacer no sé qué cosa en la noche, ¿no? Bueno, porque... Sí, por aquí más o menos porque sale esa casa de allá. Ah, claro, eso es, sí, es totalmente de la época. Sí, del estilo californiano. Sí. Que hay muchos es aquí ahí. donde están Exactamente. Se ve al fondo una pared de ladrillo que era la pared de ladrillo de los estudios. Exactamente. De los estudios Churubusco. Es que no había nada aquí. Ya vino un construyente. Y esa noche de lo que se trata es que van a invitar a Nelly Montiel a un baile que es donde canta Pedro Infante la canción esa de Frank Sinatra, que fue un hitazo en la película. Pero eso me lleva a que fue en los estudios Churubusco donde se llevaba a cabo el baile tradicional conocido como rojo y negro, blanco y negro. Esos son los estudios, en el club de golf, es donde se da a conocer Miroslava Stern. Sí, que bueno, le quitaron Stern. Miroslava es creo que fue reina del baile, del baile, porque hacía blanco y negro, ¿no? Blanco y negro, sí. Bueno, que a propósito de Miroslava y de Pedro Infante, decíamos que también Escuela Vagamundos tiene escenarios aquí y de hecho en el mismo Country Club, ¿no? Sí. Hay menciones en la película donde dicen que van al Country Club y la alberca. No sabía nadar, ¿no? Sí, la alberca es la del Country Club. Sí, la de aquí. Que está hacia allá. Ajá. Sí, pues, bueno, estamos rodeados de eso. Depende a quién le preguntes, te dice dónde estás. Dice, no, pues por acá la colonia termina en los estudios y termina ahí en el club de golf y Calzada de Tlalpan. Hay otros que te dicen, no, hasta Río Churubusco, Canal de Miramontes y Cerro de Jesús. Entonces así es. Otros te dicen, de Churubusco no, hasta allá más allá de la Prado. Churubusco. Entonces, antes era todo Churubusco. Sí. Churubusco Country Club. Ahora le han quitado Churubusco ya también al Río Churubusco, a la clínica Churubusco y a los estudios. Entonces, pero antes todos éramos Churubusco, ¿eh? Claro. Oye, bueno, pues vamos a hablar un poco, ya que estamos bordeando los estudios Churubusco, de todo lo que ocurrió en este lugar. Se inaugura en 1945 y se filma la primera película, que es una película de Abel Salazar,
que se llama, es una película que supuestamente ocurre en Córdoba, en España, donde corren de un pueblo una muchacha y a su mamá, y Abel Salazar, que es un pintor, las defiende. La copla de La Morena o La Morena de mi copla es una película olvidada, pero la segunda película que toma los escenarios de los estudios Churubusco para rodarse es La Perla. Esa película, Pásenle. tradición, bueno, donde despega el Indio Fernández, ¿no? Exacto. Pedro Armendáriz con María Elena Márquez, etcétera. Y a partir de ahí se abre la lista infinita de películas que serían rodadas en este lugar. Aquí, bueno, esta vista es impresionante, ¿no? De los estudios Churubusco. Aquí ya se trajeron al Ariel, ya está ahí, que estaba antes en el Parque del Ariel, allá por donde estaba la Diana, y se lo trajeron aquí, que queda mucho mejor. Claro. Sí. Allí en la hemeroteca del Universal, el despliegue que se le dio a esa noticia, que fue un golpe terrible para la cultura. Surge la otra leyenda, porque aquí estaban guardadas unas copias hechas por Servando González de la matanza del 68. Hay un documental que se llama Los Rollos Perdidos, de un cineasta que se llama Gibran Bazán. Creo que lo hizo hace 20, 25 años ese documental, siguiendo el rastro de una historia que había contado el propio Servando González, el director de Viento Negro, entre otras grandes películas, que lo contrata. Él siempre estuvo muy cercano al régimen. Fue el cineasta de Ruiz Cortines, era como el Epigmenio Ibarra de esos años, ¿no? Muy cercano, pero con un gran talento que ya quisiera el otro señor. El hecho es que, tiene una historia siniestra también. Dice que lo contratan para filmar la matanza, para filmar el mitin y la manera en la que el gobierno iba a usar la mano dura para apaciguar eso de cara a las elecciones, a las Olimpiadas. Y que entonces sube a uno de los pisos de la Secretaría de Relaciones y ahí monta con su equipo unas cámaras. Y no sabía lo que iba a pasar, pensó que iban a disolver y de repente queda grabada la masacre del 2 de octubre. Y pues decían que Echeverría acostumbraba registrar absolutamente todo en cine, y que es el que le paga, creo que le pagaron 20,000 pesos para que hiciera el rodaje del movimiento. Y entonces quedan grabados esos rollos, y que esos rollos estaban almacenados aquí. Entonces hay una teoría de la conspiración que dice que el incendio de la Cineteca fue en realidad para desaparecer esos testimonios que eran únicos y que solamente unos cuantos vieron. Pero de paso, pues el cine, los enviados de Lumière llegan en 1895-96 a México, comienzan a hacer las primeras tomas, y a partir de ahí pues se asienta o se arraiga el cine en México, y comienza una era del cine mudo, donde muchos empresarios, Mimí de Herba, Enrique, el socio de Mimí de Herba en la banda del Automóvil Gris, Enrique, ahorita me acuerdo cómo es su apellido. Pero bueno, Mimí de Herba hace unos estudios que van a ser históricos, o sea, realmente es de las grandes impulsoras de la producción. Pues es la la que ella inicia, se debe, ¿no? es la que inicia todo. Diva, empresaria. Sí, productora, todo, sí, realmente maravilloso. Novia del general Pablo González, que dicen que por eso hizo la película, para limpiarle la cara al general Pablo González, que era, dicen, el verdadero jefe de la banda del Automóvil Gris, etcétera. Pero se empiezan a filmar una serie inmensa de películas hasta el cine sonoro, que la película Santa es del año 31. 32 me parece. 31, 32, entonces estamos hablando de 3 décadas donde hay toda clase de películas de las que solamente queda registro en las carteleras cinematográficas de las películas que se hicieron. Y además, perdón, Héctor, no solo mencionar que es una época en la que efectivamente el cine aquí se filma, se produce, pero también que grandes estrellas mexicanas hacen el salto a Hollywood, ¿no? Que quizá el caso más emblemático es el de Dolores del Río. Sí. Lo que, desde luego, había películas internacionales aquí, pero lo que se perdió del Nitrato de Plata era toda la cinematografía mexicana muda. Películas que nunca volveremos a ver. Se perdieron los guiones, se quemaron los guiones, entonces tampoco sabemos ni siquiera de qué se trataban, solamente quedan los títulos y algunas cuantas que han ido apareciendo. Notas periodísticas quizá, pero a lo mucho. La crítica de Luz Alba o de ¿cómo se llamaba? Cube Bonifant, Carlos Noriega, etc. Y
pues se desaparece absolutamente todo eso, no queda ningún rastro y está la otra idea. ¿Quién era la directora de cinematografía? Margarita. Era la hermana del presidente López Portillo, que le dijo, pues tú encárgate del acervo del cine, ya sabes, la flor de mi nepotismo, como las familias de los políticos son capaces de hacer todo, pues empiezan el repartidero de puestos y de cargos, al hijo le da a José Ramón, se llamaba José Ramón también, le da un alto cargo en una secretaría, a la hermana le da la dirección de cinematografía, de televisión, radio y cine. Y que hace una gran represión la hermana y censura en ese puesto, o sea, no. Hay que decir, Margarita. Sí, su gestión es la verdad bastante dudosa. Y luego la otra es que también había unas imágenes que no le habían gustado a Carmen Romano de López Portillo, a la esposa, que estaban aquí almacenadas. En fin, se van creando las teorías de la conspiración, pero lo que encubre en realidad es el nepotismo, la terrible incompetencia, la corrupción, etcétera, que provoca un daño sobre el que no hay responsables hasta la fecha. Se pierde el patrimonio cinematográfico de México y pues se termina el sexenio, los cubren los otros. No, y el manejo de archivos, porque a raíz de eso, era súper inflamable. ¿Dónde tenían? Claro. Eso no era cualquier cosa que, como se mencionó, que algo al estar haciendo una proyección, que una chispa o algo así, ¿cómo iba a estar tan cercano a algo que pudiera encenderse, ¿no? Sí fue esto y por eso ya los tienen en espacios Ahora distintos. Dicen que hubo una serie de explosiones, que fueron 5 o 6 explosiones, las que se escucharon a 5 kilómetros de... Bueno, acá de por mucho tiempo fue muy difícil ingresar a la colonia, salir, y pues todo esto estaba tapado. Imagínate, tenemos nada más esa entrada, las demás pues eran todas, estaban pues policías, todo... Fue tremendo. ¿Tú ya vivías tiempo. aquí, Carlos, sí, cuando eso sucedió? Sí, cuando eso sucedió. Yo no estaba en ese, pero sí unos oyeron una súper explosión y otros varias explosiones. Sí. Pues sí, claro, estamos las imágenes terribles de cómo quedó. No, el humo, el olor, todo estuvo mucho tiempo, fue un caos esto. Sí, bueno, ¿qué vamos para acá? Me da mucho coraje pensar eso, porque imagínate lo que había. Bueno, estaba, entre otras cosas, una película de un personaje que ya mencionamos y que tú y yo somos fans, que es Carlos Noriega Hope, Los chicos de la prensa. Sabemos el argumento porque se rescató. A mí me moriría de ganas de ver esa película, porque contrataron como actores a los reporteros del Universal, a los colaboradores del Universal. Cube Bonifant, que era la estrella, la secuestran y se la llevan a San Ángel. Unos pillos, y entonces los chicos de la prensa donde ella trabaja se ponen de acuerdo para ir a rescatarla. Y lo interesante es que pues la dirige un periodista. ¿Sí? Y quienes salen son los grandes nombres de ese tiempo, ¿no? Así es, sí. Entre ellos Zamora. Silvestre Bonar. Silvestre Bonar era Francisco Zamora, que termina casándose con Cube Bonifant, por cierto. Sí. Y bueno, hay que decir que también Carlos Noriega Hope es quien hace la adaptación del guión de Santa, donde aparece Cube Bonifant en una escena del burdel, pero nunca la han podido localizar, nada más aparecen los créditos que por ahí anda. Y pues es que la lista está en el libro en muchísimos libros. Aparece el historial del cine mudo en México. Los grandes investigadores del cine se metieron a tratar de desentrañar cómo había sido esa época, cómo habían sido esos años, qué es lo que se había hecho. Pero lo tremendo es que pues ya solamente nos lo podemos imaginar, o como dice Beca, ir a la hemeroteca a ver la cartelera y ver los títulos y un poco quiénes eran los actores, pero básicamente pues todo eso que estaba en Nitrato de Plata lo perdimos de manera irrevocable. Por ahí llegó una historia de que habían encontrado en no sé qué pueblo de Guanajuato una maceta, y abajo de la maceta estaban sosteniendo la maceta o elevándola varios rollos de película. Había 5, 6, 7. Y fue de esa manera que pudieron rescatar algunas películas mudas que podemos hoy ver o conocer. O si había alguna copia que se había ido a un cine de provincia y se había quedado por allá, se pudo rescatar, pero digamos el 90% de lo que se había hecho desapareció en este lugar. ¿Y estamos de vuelta en el parque, Carlos? No, estamos yendo hacia la barda de los estudios, la entrada principal. Aquí están los famosos, pero famosísimos tacos de la Güera. Ahí están, esos han pasado todos los que se te ocurra comer ahí.
Ahí están, llevan no sé cuántos años, creo que 50 años, 40 años. Y esa es la entrada. ¿De qué son? ¿De guisado? De guisado. Pero pues han tenido así... o sea, todos los que vienen a grabar a los estudios Churubusco se dan su vuelta por los tacos. Están abiertos ellos. Y va haciendo horas, nada más. Sí. Y ahí está la entrada donde pues graban muchísimos. Ahí está la del Extra de Cantinflas. Aquí adentro en los estudios Churubusco, bueno, para los que les gusta ubicar lugares cuando ven películas, pues es muy famosa las escuelas que salen en Cachún Rarrá. Ahí es la famosa preparatoria donde van y las peleas es todo adentro. También los departamentos Rex, que salen a toda máquina, que está Luis Aguilar y Pedro Infante. Ah, son ahí aquí donde viven, sí. Sí, son ahí los de utilería. Y además, pues esta es una de las entradas de vehículos. Esta era la antigua, a esa la abrieron después, pero esta era la antigua entrada. O sea, esta era la entrada original. La entrada original, sí. Ay, perdón. No. Ahí está la barda que da a la calle de golf, precisamente. Que es esta es la barda del club. Ahí ya tenemos el club. Que de hecho se ve, se aprecia de inmediato desde lejos, empiezas a ver el verdor, ¿no? Exactamente. Que a raíz de la pandemia, pues se vinieron acá todas las ardillas. Entonces no tienes idea de fauna tremenda, pero ahí era la entrada. Cuando era chico, pues teníamos una tienda de Conazupo ahí, y entonces veníamos nosotros a comprar. Esta es la calle de golf, la famosísima que bardea el club, ¿no? Sí, el parque queda hacia allá y pues nos queda a lo mejor lo último sería Calzada de Tlalpan, donde fue la famosa toma que hablamos de a toda máquina. De la señora, pero bueno, sí quería dejar... ¿no? Aquí en la película del Extra y otras de Cantinflas suele aparecer sentado aquí en la banqueta con algún desamor y aquí es donde terminan. Pero un montonal utilizan eso como si fuera un restaurante, o un bar, o una cantina, o un salón. Algún letrero arriba. Esa a eso que está allá. Y te digo, es la única, digamos, que fonda o la más antigua que hay, esa de los tacos de la Güera. Pues, Carlos, nos trajiste a esta esquina de la calle de fútbol. Fútbol y atletas. Y atletas, por este edificio que está aquí. Exactamente, porque aquí teníamos unos vecinos que nos resultaba verlos, no solo su apariencia física, porque eran grandes güeros así, incluso uno creo que le hizo por un tiempo de Chanoc, el personaje famoso, y no solo eso, sino que eran digamos que los que amaestraban todos los animales que aparecían en películas. Tenían un área en los estudios. Un zoológico, ¿no? Con tigres y leones. Tigres, leones, víboras, todo lo que te puedas imaginar. Y entonces, pues yo, viviendo en esta calle, pasaban por aquí y siempre venía con un remolque grandote, un tipo camión, y atrás pues se oía que traían no sé un qué. rugido. Y juntos siempre iba de copiloto un chango, ¿no? Tenían un chimpancé. Un chimpancé. Entonces, pues esa es donde vivían. Era Chucho. Chucho. Oye, eran los Gursa. Los Gursa, los famosos Gursa. Aquí también les quería mostrar esta casa que sale en una película en la que se filma absolutamente todo aquí adentro y aquí afuera. O sea, no he visto otro caso igual. Se llama Cuando regrese mamá. Por favor, véanla. ¿Quién es? Es uno de los Changuerotti, me parece, que salen ahí. Salen sobre todo niños actores. Luján, es increíble. Luján, sí, de la familia, de la dinastía Luján. Ahí está. Esta calle, pues, para mí es fabuloso porque, no solo por el nombre y porque soy futbolero, porque ya estaba así, porque también me trajo muchos, no solo recuerdos, sino malentendidos, sobre todo cuando yo iba en una primaria en la Narvarte, y entonces cualquier cosa que yo decía dónde vivía de niño, y yo decía fútbol y todos así, ay, qué tierno, ay, sí, qué imaginación, yo vivo en Matatena, siempre fue un relajo, yo pensé que todos conocían la colonia o que todos sabían que había una calle fútbol, claro. Y antes era del fútbol, y también teníamos relajo con los recibos, porque a veces venía fútbol con doble O nos ponían Churubusco Country Club y nos decían que Churubusco no era aquí. Ya le han quitado lo de Churubusco, a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos porque permanezca esta cuestión de la identidad del pueblo, original, del barrio. ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí.
Y que además se remonta a muchísimo tiempo, porque claro. Churubusco, estamos hablando de Huitzilopochtli. Exactamente. O sea, hablamos nosotros de la historia de esta colonia a partir del Porfiriato, pero lo cierto es que podríamos irnos muchísimo más atrás, Prehispánico, ¿no? claro. Oye, es venía prehispánico. yo viendo aquí unas cosas que este pequeño archivo Cuidado que separó Carlos, y es cómo anunciaba en la primera sección, página 16 del Universal, del 14 de septiembre de 1941. Y vivir en la colonia Churubusco Country Club sería un motivo de satisfacción para las familias distinguidas. Cada día crece el interés por adquirir los mejores lotes de la más exclusiva de las colonias de México. Aquí ponen una residencia como las que hemos recorrido, un auto de lujo, y aquí está una imagen de cómo era con su lago el club de golf, y aquí están unas señoras porfirianas con sus palos de golf, sus sombrillas, practicando este deporte. Son imágenes que obtuviste en la hemeroteca, Carlos. Exactamente. Y otras, bueno, ese es del archivo Casasola, este es de un Aquí está vecino. cuando el licenciado Rojo Gómez llegó a inaugurar La estatua de yeso. la estatua de yeso del general Anaya. Que unos meses después ya nos pusieron la buena. Deberías de pero, aventarte un libro con todas estas imágenes y con lo que sabes. Aquí está, mira, cuando regresa mamá. Cuando regresa Ya es mamá. Rafael Bertrán, Sí. el Ofelia Montesco, ya es de los, ¿qué será? 50, ¿no? 50, 60, Sí, sí. una cosa así, finales, pero... Bueno, pues, mi querido Carlos, ¿cómo te agradezco? No, hombre, al contrario, yo soy el agradecido. Ya me enteré por ahí que andas haciendo un recorrido por la colonia Algarín. Sí. Así es que a ver si te torcemos la mano. Nunca hemos ido a la Algarín, Beca. Pasamos, creo, me parece, rápidamente en la bici cuando hicimos el recorrido por Eje Central, pero pues sí, es una colonia que no hemos explorado a detalle. Es súper interesante esa colonia. ¿Por qué no planeamos algo y hacemos uno o dos recorridos Estaría bien, ¿eh? por esa colonia centenaria? Así es, y mucho más atrás. Ok. Sí, Bueno, pues sí, te claro que sí. agradezco muchísimo la generosidad que nos No, hayas hombre, abierto al tu contrario. archivo, que De nos que- hayas muchas acompañado gracias. Muchas gracias. por estas calles, que nos hayas señalado los lugares que solo tú y algunos vecinos de este lugar en realidad tienen ubicados. Son lugares que pues, se han perdido. Vale muchísimo la pena que haya quedado registro de todo lo que ocurrió en esta colonia. Mil gracias. No, hombre, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Beca. Gracias, Héctor. Y gracias también a usted, le agradezco que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado este recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.